Muy bien. Entonces, para el próximo lunes, listo, ¿verdad? Tenemos la primera prueba del tercer parcial. No hemos hecho prueba del tercer parcial. La vamos a hacer la próxima semana, porque ya la otra semana, pues, déjenme ver, es 16 de agosto. Rápido va el tiempo. Ya solo nos quedaría agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ya poco tiempo, ¿verdad? Ya poco tiempo para salir del año y bien merecidas se tienen sus vacaciones porque han estado pues puntuales en las clases. Entonces la próxima semana, el lunes 16, que es el otro lunes, vamos a tener la prueba. Y ustedes dirán, ¿y en la prueba qué vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar el tema que estamos viendo, que es el past continuous. Este es el que viene. Pero ustedes me dicen, profe, y solo ese tema va a venir. Suficiente. Sí. ¿Para qué más tema para un examen? Suficiente con este tema porque hay un montón de información que se puede hacer o un montón de ejercicios que se pueden hacer con el past continuous. Entonces, solo vamos a hacer un breve repaso de lo que es para tener un poco más claro y si tienen alguna duda, pues chicos, pregunten ahorita que termine durante el transcurso de la clase, solo activen su audio, pregunten, porque la otra semana pues tenemos el examen de este tema. The past continuous tense is used to talk about the continuous actions which took place at a specific time in the past. Entonces eso vamos a guardarlo en nuestra memoria porque yo les puedo preguntar en el examen cuál es el concepto de past continuous. Entonces usted, como ya lo estudió, ya sabe cuál es. Entonces el pasado continuo dice que es una acción que se realiza o que tuvo lugar en un tiempo específico del pasado. En un tiempo específico del pasado. Gracias, Cintia, y gracias, Emily, porque ya están escribiendo su nombre en el chat. Entonces ya, desde ahorita, pues los que entramos y ya sabemos que primero va el orden, noveno A, entonces vamos a ir escribiendo nuestros nombres en el chat, ¿verdad? Para irlos a escribir, para ya ir avanzando. Gracias por recordarme, porque a veces se me olvida. Con el past continuous usamos el dos verbos to be en pasado. El was y el were, los dos verbos. Y utilizamos the gerund. No se les olvide que el gerund es ing. El gerund en inglés es ing. ¿Qué es eso? ing. ¿Y qué significa? Ando, endo. En español el gerundio es ando y endo. En español hay dos gerundios, el ando y el endo. Es lo que le escribimos al final del verbo para hablar de una acción que es continua, ya sea en el pasado que fue continua o en el presente. Entonces, en este caso, el gerund en inglés es ing, ing, ing. Y aquí tenemos el ejemplo, I was watching television. Was es el verbo to be en pasado, watch es el verbo principal y ing es el gerund que le agregamos al final del verbo. Entonces, hablábamos de la estructura y hablábamos de esto, hablábamos de que la diferencia entre the affirmative and negative sentences es únicamente que al negativo, a la oración en negativo le agrego la palabra not. La oración en negativo le agrego la palabra not. Se la agrego aquí después del verbo to be. En afirmativo no va, pero en negativo sí. En pregunta, la diferencia de la pregunta con la oración afirmativa es que en oración primero va el pronombre o el nombre. Y en pregunta no. En pregunta va primero el verbo to be y después el nombre. O sea que hay como un cruce, yo les decía, como una X imaginaria. Vamos rapidito. Y aquí tenemos ejemplos de affirmative. I was playing hockey with my friends. Was playing hockey. Was playing. Aquí está el verbo to be en pasado y playing es el verbo principal en la ing. En negative podemos decir wasn't o podemos decir was not. Podemos hacerlo de esta forma. Forma larga, que es was más el not. El were más el not. O podemos decir wasn't, que es junto. Es una unión. O podemos decir weren't. Las dos formas son correctas. Formas largas o formas cortas. Ustedes deciden. En interrogative va primero el verbo to be, was. Y va después va el nombre, el pronombre que tengamos que usar. Este ejemplo ya lo trabajamos y esto sí debemos memorizarlo. Esto debemos tener muy bien, clarito, muy bien claro esto. Singular en plural. ¿Y con qué verbo to be utilizo was y con qué verbo to be utilizo were?
Perdón, ¿con qué pronombre personal utilizo was y con qué pronombre personal utilizo were? Con el pronombre I uso was, con you, were, con she, con he y con it, con estos tres juntos usamos was. We, en you, en they usamos were. ¿Cuáles son los plural? Estos que están aquí. ¿Y cuáles son los singular? Estos que están aquí, que solo hablan de una persona o de un animal o de una cosa. Recordemos que estábamos hablando de que los pronombres personales pueden sustituir a un nombre. ¿Y cómo es eso? Bueno, dijimos que en vez de María, no lo copiemos, solo es un ejemplo. En vez de María yo puedo decir she. En vez de Carlos, yo puedo decir he. En vez de decir Teresa, en Luis, miren, aquí hay dos personas. Teresa en Luis, ya no es she en he, no podemos decir she en he, él y ella. Tal vez en español se escuche bien, él y ella, y incluso no se escucha tan bien, pero se puede decir, porque hay personas que dicen ella y yo, por decir, en vez de decir nosotros, ¿sí? O tú y él, en vez de decir ellos. Entonces, pero no se escucha tan bien. Entonces, en vez de decir ella y él, entonces yo uso un pronombre que los une a los dos o que tiene que ver con los dos. Puedo decir ellos. No digo nosotros porque ahí no estoy yo. Si dijera Perla en Luis, ahí sí dijera yo. Pero ahí está Teresa en Luis, ahí no hay nadie. Entonces no puedo decir nosotros. No puedo decir nosotros, no me puedo involucrar yo porque ahí no estoy yo. Entonces puedo decir ellos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los pronombres personales pueden sustituir a los nombres. Entonces, dicen ustedes, pero si hay un animal, ¿qué pronombre voy a utilizar? Para animales voy a utilizar it. Si yo miro que en una oración dice, the cat es igual a it. Si yo digo, the dog es igual a it. Si yo digo, the cow es igual a it. Nombres de animales van a ser sustituidos por el pronombre it. Nombres de animales van a ser sustituidos por it. Entonces tenemos que tener bien claro esto. ¿Por qué razón? Porque en algunas oraciones no va a aparecer el pronombre. En algunas oraciones aparece el nombre. Entonces, cuando está el pronombre, es fácil saber qué verbo to be voy a utilizar cuando esté el pronombre. Pero ¿y cuando esté el nombre? Porque aquí no está ningún nombre. Mira, aquí están los pronombres. Entonces, usted se puede memorizar. I was, you were, she was, he was. Usted se lo puede memorizar. ¿Sí? Pero ¿qué tal que en el examen, en vez de decir she, aparezca un nombre, en vez de decir un pronombre? Entonces usted dice, yo ahí sí no memorice nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo les decía, y les recalco esto porque puede que en el examen les aparezca. Detrás de un nombre hay un pronombre que lo puede sustituir. Detrás de un nombre hay un pronombre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando aparece un nombre en la oración, hay que detenerse a pensar qué pronombre puede sustituir ese nombre. Si aparece María, entonces digo yo, María es ella. Ella, puedo decir ella en vez de María. ¿Y cómo se dice ahí en inglés? Se dice she. Y con she que utilizo was. Entonces ya llego a la respuesta que yo quiero, que es saber qué verbo to be voy a utilizar. Con Carlos, dicen ustedes, Carlos es él, puedo decir él. En vez de decir Carlos va al campo, él va al campo. Sí, sí puedo utilizarlo. ¿Y cómo se dice él en inglés? Se dice he. Y con he, ya me acordé que con he, eso yo lo estudié. Para el verbo to be was. Entonces es lo mismo. Con Carlos va a ir was y con María va a ir was. ¿Por qué? Porque en vez de María puedo decir she, en vez de Carlos puedo decir he. Pero si aparece en la oración, the cat, que me completen la oración. Con, por ejemplo, que yo dijera así, apareciera la oración así, the cat,
y aparezca una línea así y les aparezca el verbo a la par, play, así. No me quiere escribir, un ratito. Así, play with the ball. Así. Miren. Así. Digamos que la oración está así. The cat, aquí le voy a poner mayúscula porque inicia con mayúscula. The cat, aparece una línea y aparece el verbo play. Entonces, lo que yo les estoy diciendo ahí es que usted escoja o escriba. En el caso del examen, usted solo va a escoger. O sea que en la parte de abajo yo le voy a dar 3 opciones. Le voy a dar 3 opciones. Puede ser que en la parte de abajo yo le diga we're playing was playing. Voy a subir un poquito este. Voy a subir aquí. Was playing. Le voy a decir was. Ok. Entonces, miren. Voy a borrar estos otros. Para no equivocarnos. Ahí está bien. Entonces, dice, the cat, hay un espacio en blanco, está entre paréntesis el verbo play y dice with the ball. Entonces, play es el verbo que voy a utilizar. Ese es el verbo principal. Pero aquí como en el examen yo no puedo escribir, entonces yo solo le doy que me seleccionen, le doy 3 opciones. Miren, entonces usted solo le da clic en cuál es la correcta. Pero para saber cuál es la correcta, necesita saber esto. The cat, este no es un pronombre. El gato no es un pronombre. Yo solo estudié esto y me memoricé con I, was, con she, was, pero nunca me puse a pensar que qué podía ir con el gato, porque no sé. Entonces, hay que detenernos a pensar y decir, detrás de ese gato hay un pronombre. Yo, no, ¿verdad? Tú, tampoco. Ella, no. He, él, tampoco, porque ella y él solo se usan para personas. It, sí, yo me acuerdo que la profesora dijo que it se utilizaba para animales y para cosas y el gato es un animal. Entonces, el pronombre que sustituye al gato es it. ¿Y qué verbo to be utilizó con it? Utilizó was. Entonces tengo que escoger aquí de estos 3, were playing, was playing, was playing. ¿Cuál es el correcto? ¿Qué me dirían ustedes? Si fuera una pregunta de examen, ¿cuál escogerían ustedes? Vamos a ver. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Un valiente o una valiente? La C, profe. La C. Sí, la tercera. La tercera. Ok. Vamos pues. ¿Quién dice que se opone a lo que dijo Isis? ¿Quién se opone? ¿O estamos todos de acuerdo con Isis? ¿Mm? ¿Qué dicen los demás? Observen. Hay que ser... Sí, profe. Ok, hay que ser observadores. A veces sabemos lo que estudiamos, pero yo no sé por qué saqué esta nota. Si yo había estudiado y le entendía el tema, pero no sé por qué saqué esta nota. Porque al momento de realizar el examen a veces no nos detenemos a leer. Entonces hacemos el examen rápido. Y allí fallamos. Profe, la segunda. Ok, Catherine dice que la segunda. Muy bien, ya tenemos 3 Es la participantes. segunda, profe. La segunda, dice La Marcelo. segunda, profe. Muy bien, la segunda, dice Francisco. Ahora la pregunta es, ¿por qué no la tercera?
¿Por qué no es la tercera? ¿Por qué Marcela, Francisco? Porque me confundí de regla, profe. No se le quita la Y cuando no se le quita la Y. Me confundí de la regla. Ok, y si ya, bueno, y si ya dio la explicación, qué bueno, ok. Por eso les digo, miren, hay que ser observadores porque yo siempre pongo trampas en el examen. Yo siempre pongo unas trampitas ahí en el examen. Entonces, miren, como muy bien dijeron Marcela, Catherine, Francisco, y después rectificó Isis, la respuesta aquí es was playing, la número 2. Esa es la respuesta. ¿Por qué no la 3? Bueno, observen bien el verbo. El was está bueno, perfecto, pero la trampa tiene que ser muy buena para que caiga alguien, ¿verdad? Entonces aquí el was está bien. Pero ¿qué pasa con el verbo playing? El verbo no está bien allí, pero el verbo está, le quité la Y. Entonces el verbo no está correcto. Entonces la respuesta correcta ahí sería la número 2. Entonces miren, son cositas facilitas que vienen en el examen, pero a veces si lo hacemos a la ligera, tal vez no leemos bien, no dedicamos a pensar un poquito, entonces podemos fallar en eso, ¿verdad? Pero a veces sin querer, porque tal vez pues habíamos estudiado muy bien. Pero un errorcito, ustedes saben, ¿verdad? Ok, preguntas. Hasta ahorita. Entonces, detrás de cada nombre hay un pronombre. Así que ese es el papel de ustedes en el examen. Saber qué pronombre va detrás de cada nombre. Por ejemplo, aquí esto lo hicimos y esto les quedó, perdón, de ejercicios. Eso lo hicimos 3. Creo que hasta Tony llegamos. Sí, hasta Tony. De ahí explicamos que aquí era en negativo. Esta la vamos a hacer en positivo esta y este la vamos a hacer en negativo. Esta tareita quedó para el viernes. ¿Sí? Para el viernes quedó esta. ¿Para cuál viernes? No el viernes pasado, para este todavía. O sea, todavía tienen una semana para el viernes. Entonces, aquí en positivo y aquí en negativo. Siempre cuidando esto. Si hay nombre, detrás de cada nombre hay un pronombre. Este lo hicimos, también este sí lo hicimos en clase. Ok, esta les quedó también de ejercicio y esta les quedó para el lunes, el otro. O sea que de hoy a lunes tienen una semana para hacer este. ¿Qué era lo que iban a hacer aquí? Para el que no se conectó y no vio, chicos, yo cada vez que yo termino clase, quedo convirtiendo el video de que yo grabo, lo convierto y lo envío, lo subo a YouTube y de YouTube les envío el enlace. ¿Para qué? Bueno, 2 cosas. Una, porque con esas pues yo respaldo, ¿verdad? ¿Qué tal que diga un padre de familia que yo no doy clases? Entonces yo enseño los videos. Una, pero el principal objetivo es que el que no estuvo en la clase, mire la clase. Por lo menos la vea grabada. Porque hay cipotes que me preguntan a mí, profe, me mandan un audio, ¿me puede explicar la tarea que yo no le entiendo qué hacer? Santísimo. Y a veces la tarea lleva, o sea, no les puedo decir por un audio qué es lo que va a hacer, pues porque tiene que estar viendo la imagen. Entonces, por eso yo explico la tarea mientras grabo. Entonces, se supone que el que no estuvo en clase, pues vea el video, pueda ver la clase, no se la pierda y al final entienda la explicación de la tarea. Entonces, esta tarea era 2 oraciones, una en positivo y una en negativo por cada una. Ya habíamos hecho esta de eat breakfast. Cada dibujito representa una. Y yo, ¿para qué les puse el dibujo? No lo van a hacer. El dibujo yo se lo dije la vez pasada, no lo van a hacer. Solo es para que vean si es un niño o si es una niña o si hay 2. Para que allí ustedes escojan si ponen el pronombre o ponen el nombre. Bueno, arrancamos aquí. Aquí vamos ahorita. Ya lo que estábamos viendo anterior era un repaso. Porque como la otra semana vamos a examen, había que hacer un pequeño repaso. Ok, estas son las reglas y esto no lo hemos visto, esto es ahorita. Esta es la regla. ¿Cómo se escribe con la regla? El infinitivo, perdón, este es el verbo normal. Esta es cómo queda y cuál es la regla. Entonces la regla aquí dice que a la mayoría de los verbos se le agrega ing, como por ejemplo work, working, study, studying. Cuando termina en Y no hay que quitarle nada. No hay que quitarle nada cuando termine en Y.
Aquí no hay que ver si termina en Y antes de consonante, antes de vocal, no. Aquí si termina en Y, no importa, o Y, como le decimos, no importa si hay vocal o no importa si hay consonante, le vamos a poner ING, no le vamos a quitar esto. Y este era el error, que la trampa que yo les había puesto en el ejercicio anterior, ¿verdad? Les había puesto plain sin Y. Pero no, si termina con Y o Y, le agregamos ING. Work es el verbo original, en su forma original. Working, con gerund, con el ING, ¿verdad? Gerund. No se les olvide, ¿qué es gerund? ING. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el gerund? Y les pongo ING, y les pongo ED, o les pongo IT, entonces usted va a escoger ING porque ese es el gerundio. Working, trabajar, trabajando. Estudiar, estudiando. Studying, le agregamos el ando y el endo. Dice la regla número 2. El verbo live y el verbo write están en su forma original. Esta es la forma con el gerund. Y esta es la regla. ¿Qué dice la regla? After consonant plus E, delete E and add ING. Si el verbo termina en E, si el verbo termina en E, pero antes de la E hay una consonante, como live, como write, que termina en E, pero antes de estos dos verbos hay una consonante. En live está la consonante B y en write está la consonante T. Entonces dice la regla que borramos la E y le ponemos ING. Entonces decimos live, living, write, writing. Le quitamos la E. Si termina en E y antes de la E hay una consonante. ¿Por qué cuando vamos a hacer, y por qué hay que enfatizar en consonante? Porque después cuando termina en cuando lleva vocal, esa es otra regla. Es la última que vamos a ver. Entonces, si el verbo termina en E y antes de la E hay una consonante, entonces sí, borro la E y le agrego ING. Y digo live, living, vivir, viviendo. Write, que es escribir, escribiendo. Recuerden que este ING significa ando, endo. Si ustedes le preguntan a la profesora de español, ¿cuáles son los gerundios en español? La profesora le va a decir ando y endo. ¿Cuál es el gerundio en inglés? ING. ¿Cuál es el gerundio en inglés? ING. ¿Y qué significa? Ando, endo. Entonces digo, live, vivir, living, viviendo. Write, escribir, que es su forma original. Recuerden, los verbos, parece clase de español, pero el inglés se relaciona. Los verbos en infinitivo terminan en ar, en er y en ir. En continuo terminan en ando y en endo. Entonces, por eso le agregamos el gerundio, el ING. Ahora vamos a la tercera regla. Dice la tercera regla, consonant plus vowel plus consonant, double consonant plus ING. Dice la regla que si el verbo lleva una consonante, lleva una vocal y lleva una consonante, entonces la consonante que termina, con la que termina, se le vuelve a poner otra consonante. O sea, si esta termina en N, le pongo otra N. Aquí como termina en M, le pongo otra M. Este verbo, swim, tiene otra S aquí, pero esta es una excepción. Se toma como si fuera consonante, vocal, consonante. Esta es una excepción, pero swim también se le dobla la consonante final porque está dentro de esta regla. Entonces lleva consonante, vocal, consonante. La regla dice, vuélvanle a poner la misma consonante, la última. ¿Y cuál es la última consonante? Bueno, en este caso es N, entonces le pongo otra N. Aquí es M, entonces le pongo otra M. Entonces digo, run, correr. Running, corriendo. Swim, nadar. Swimming, nadando. Miren, la regla dice consonante, vocal, consonante. Entonces,
la consonante última se la vuelvo a poner. Y le pongo ing. Si termina en T, le pongo T. Si termina en M, le pongo M. Si termina en N, N. Solo cuando apliquen estas reglas. Ahora, la última consonante, la última regla. Esta es parecida a la número 2, pero no es la misma. No es la misma. After IE, después de IE, después de esta unión, IE, después de esta unión, dice que le borramos la IE, se la borramos, se la quitamos y le ponemos una Y y después ING. ¿Cuándo va a aplicar esta regla? Cuando lleve IE. No se confundan. No es la misma que la 2. La 2 es cierto, termina en E como la 4, pero antes de la E hay una consonante. Aquí debe tener IE, debe terminar en una I y en una E. IE, debe terminar en una IE. ¿Qué hago con IE? ¿Qué hago con esto? Se lo quito, se lo borro, le pongo una Y y le pongo ING. Die, de morir, dying, muriendo. Die, que es morir. Entonces allí le quitamos la IE y le agregamos una Y y de ahí le ponemos el ING. La siguiente, mentir, lie es mentir. Lie, mentir. Mintiendo, lying. Lie, lying. Termina en IE, le quito la IE, le pongo una Y de yate, como dicen ustedes, o una Y, y le agregamos ING. Ajá, preguntas. Pregunten. El otro lunes pregunto yo. Pregunten con estas reglas. ¿Las van a escribir? Sí. Sí, porque tienen que estudiarlas. Porque en el examen yo les voy a poner un verbo y les voy a poner cómo se le agrega ing a ese verbo. Ya vamos a hacer ejercicios. Recuerden que al final siempre yo les envío al grupo lo que trabajamos. Preguntas sobre las reglas. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario sobre las reglas? La número 2 y la número 4 se parecen, pero no son las mismas. Así que no las vayamos a confundir. No todos los verbos que terminan en E, se les quita la E y se les agrega ING. Hay unos que deben terminar en E, pero llevan una I antes, una IE. Entonces ahí sí hago el cambio yo. Le quito la IE y le pongo una Y. ¿Preguntas de las reglas? ¿Qué queditos están hoy? ¿Qué les pasa? Sección A, ya escribieron su nombre en el chat. Para pasar a la sección B. ¿Quién falta de la sección A? ¿Quién falta? Bueno, vamos con la sección B. Sección B, escriban su nombre en el chat. Chicos, pregunten con las reglas. ¿Le entendieron a esto? ¿Le entendieron a esto de las reglas? Esto les va a venir en el examen. No les va a venir las reglas para que se las memoricen. Van a venir ejercicios para que ustedes apliquen las reglas. Profe, ¿de dónde vamos a saber los verbos nosotros? ¿Se recuerdan que en el segundo parcial ustedes tienen 3 cuadros de los verbos? No los vamos a volver a hacer porque ya los tienen. Bueno, de esos verbos les van a venir ejercicios. Ya no los vamos a volver a hacer y a traducir porque ya tienen esos verbos, ya tienen los 3 cuadros en el segundo parcial.
Profe, ¿por qué en swim aplica si es consonante, vocal, consonante y en swim es consonante, consonante, vocal, consonante? Ujú. En algunos casos hay excepciones. Por ejemplo, les voy a explicar una. Les voy a explicar una. Muy bien, buena pregunta. Por ejemplo, by. Consonante, vocal, consonante. Aquí la regla diría, le tengo que poner otra y le agrego ing. Eso diría la regla. Pero esta es una excepción. Aquí no va eso. Aquí solo le agrego ing. Entonces, en el inglés hay ciertas excepciones. Les decía, swim es una de ellas. Swim se toma como que si fuera consonante, vocal, consonante. Se toma así, aunque no cumple la regla, pero hay ciertas excepciones que en el inglés se cumplen. Por ejemplo, by, que es consonante, vocal, consonante, la regla aplicaría que le agreguemos otra y, que se la doblemos. Pero esta es la excepción, no aplica esta regla. Solo le vamos a agregar ing. Entonces, al igual que swim, swim se toma como que si fuera consonante, vocal, consonante. Por eso les expliqué que era una excepción la palabra swing, el verbo swing. Pero en las reglas gramaticales del inglés se toma como que si fuera consonante, vocal, consonante. ¿Todavía con dudas, Isis, o está contestada su pregunta? Ya, profe. Ok. Bien. Más preguntas sobre las reglas. ¿Le entendimos? ¿O no le entendimos? ¿Ah? Sí, sí lo Sí, le entendí. entendimos. Está bien clarito, ¿verdad? ¿O no? Pero no quieren preguntar. Bueno, vamos entonces a seguir practicando porque hay que practicar para poder entender el tema. Hay que practicar. Vamos a practicar ahorita. Digamos que estamos en el examen y yo les aplico unos ejercicios. Bueno, vamos a ver. Digamos que ustedes en el examen les aparece esta serie de ejercicios. La instrucción va a decir en el examen, ¿verdad? Que busquemos o que a este verbo le agreguemos el gerundio o el gerund. Pero como en el examen no escribimos, sino que seleccionamos, entonces yo les voy a dar 3 opciones. 3 opciones les voy a dar para que ustedes cojan la correcta. Entonces digamos que yo pongo el verbo put. Yo le voy a poner el verbo y después del verbo yo le voy a poner 3 opciones. Entonces, usted va a escoger la opción correcta. La opción correcta. ¿Cuál de esas 3 opciones es la correcta? Para agregarle el ing o el gerund al verbo. ¿Cuál de esas 3 es la correcta? ¿Qué dirían ustedes? La 2. La número 2. Vamos a ver, ¿qué opinan los demás? La 2, profe. La número 2. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo? La 1. La 1. La primera, profe. Ok, la primera. Vamos a ver. ¿Por qué dicen que es la primera? Hay que sustentarlo. ¿Por qué es la primera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué es la primera? ¿Y por qué es la segunda? Cuando uno escoge algo, debe saber, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué usted dice que es la primera y por qué usted dice que es la segunda?
La segunda, profe, porque la regla dice que si es consonante, vocal, consonante, se le agrega 2 veces la última letra. Ok, muy bien. Bueno, y ahí sí defendió su postura. Ahí está Kilber, ¿verdad? Felicitándola. Ya ahí sí ya defendió su postura. Ok, ahora, los que escogieron la primera, ¿por qué creen ustedes que es la correcta? Recuerden que somos seres humanos imperfectos y nos vamos a equivocar. No sabemos todo, no nacemos aprendiendo todo y no lo vamos a saber todo. Así que podemos equivocarnos. Tenemos ese derecho a equivocarnos. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta es la número 2. Esa es la respuesta correcta. La número 2. Esta es la respuesta. Pudding. ¿Por qué? Por lo que dijo Isis y por lo que yo sé que los que escogieron la 2 ya lo saben. Consonante, vocal, consonante. Miren, consonante, vocal, consonante. Se dobla la consonante final, o sea, si termina en T, es T. Le pongo otra T. Miren, le puse otra T y le agregué ing. Entonces, hay cositas que parecen sencillas, pero que necesitan que le prestemos un poquito de atención. Veamos este otro. El verbo play es el verbo que yo les voy a poner a que ustedes me busquen el gerundio. Entonces, yo pongo playing, pongo y usted me dice cuál de estas tres es la correcta. Piénsenlo bien. Play es el verbo original. La primera, profe. La primera, ok. La primera, profe. Primera. La primera. Ok. En este caso un poquito más fácil, ¿verdad? Un poquito más fácil. Y tienen razón, es la primera. Es la primera regla. Termina en Y, no le quito nada, solo le pongo ING. No ando viendo si antes tenía consonantes, si antes tenía vocal, no ando viendo nada de eso. No miro nada de eso. Solo que termine en Y, le agrego ING. Plain, no puede ser plain porque le quité la Y y no puedo quitársela. La regla no dice que se la quite. Y plain con doble Y tampoco, porque no cumple la regla de consonante, vocal, consonante. Esta no aplica. Entonces no le puedo poner la Y. Entonces la respuesta correcta sería la número 1. Entonces esa es la que debemos seleccionar. Vamos a seguir con otro. Vamos a estar practicando porque así les va a venir el examen. Así les va a venir el examen. Vamos a poner... Escribe. Bueno, veamos el verbo ahí. El verbo La cook. primera, profe. La primera, profe. La primera, profe. La primera, profe. Ok, La primera. muy bien. Ahí está la regla. Cook, cooking, cooking. Y esta no. La última no se le quita nada. En esta necesita la ing. Y esta es la correcta. La número 1 es la correcta. ¿Por qué? Bueno, porque la regla dice que a la mayoría de los verbos les agregamos ing. ¿Cómo voy a saber esto yo? Estudiando las reglas. Eso voy a saber yo. Voy a saber eso estudiando las reglas. O sea, si yo estudio las reglas, entonces voy a poder hacer estos ejercicios. ¿Qué más les va a venir en el examen? Les va a venir ejercicios de completación. Así como estos.
Si usted, por eso, hijos, traten ustedes de hacer los ejercicios. Traten ustedes de hacer los ejercicios. Es bueno decirle a un compañero, fíjate que quiero ver cómo me va con la tarea. ¿Me puedes mandar la tuya? Sí, para rectificar. Pero yo ya he hecho la mía para ver si está buena. Porque si le decimos al compañero que nos mande la tarea, entonces el problema es cuando hagamos el examen, no vamos a poder estar llamando al compañero y estarle diciendo que va ahí. Porque como el compañero va a estar ocupado también haciendo examen, entonces no va a poder explicarles. Entonces, hagamos nosotros esos ejercicios porque así como están estos, así les va a venir en el examen. Les va a venir, puede ser nombres, puede ser pronombre, le va a venir el espacio en blanco, le va a venir el verbo entre paréntesis, que es el que usted tiene que escoger. No va a escribir, como yo les dije, en el caso este no van a escribir, porque yo les voy a poner las 3 opciones y usted escoge cuál es la opción correcta para esta información. Por ejemplo, ya habíamos hecho uno anteriormente. Cuando hay pronombre, pues es fácil. Cuando hay pronombre es muy fácil porque, pues, ya sabemos el pronombre, ya sabemos qué verbo to be vamos a trabajar. Cuando hay un nombre es el problema. Cuando hay un nombre es ahí lo complicado. Ahí está. She, aquí hay un espacio. Win, que es el verbo, main verb, the competition, que es el complemento. Okay, entonces, yo le voy a poner, así está el examen. Usted no va a escribir nada. Así puede venir el examen. Yo le voy a poner 3 opciones abajo. 3 opciones abajo. Yo le voy a poner where winning was bueno, ¿cuál de esos, si este fuera el examen, cuál de esas 3 opciones usted elegiría? Miren bien, lean bien. ¿Cuál de esas 3 opciones usted elegiría? La tercera. La tercera. La tercera. Ok, vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? La tercera, profe. La tercera, profe. La tercera. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la tercera? ¿Por qué no la primera? ¿Y por qué no la segunda? Porque la primera está en singular y la segunda está mal escrita la regla. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Veamos. La primera no puede ser porque 2 cosas. Where no utilizo con she. She no uso el where con she. Desde ahí está malo. No puedo decir she were. Recuerden que el were es para plural y she es singular. Primer error. Winning. ¿Qué pasa con este verbo? Winning. Tiene el gerund, tiene el ing, sí, tiene ing al final. Pero está mal escrito por la regla. Consonante, vocal, consonante, se dobla la consonante final y se le agrega ing. Entonces, 2 errores tiene esta. Vamos a la número 2. Was. Was, sí, she se utiliza con was. Hasta ahí voy bien. Pero ¿qué pasa con el verbo? Está mal conjugado, tiene mala, no está bien aplicada la regla. Consonante, vocal, consonante, le doblo la consonante final y le agrego ing. Entonces aquí no es winning. Por eso, como ustedes bien escogieron,
es la tercera. La tercera es la opción correcta. ¿Por qué? Por dos razones. Was se utiliza con she y winning está bien aplicada la regla. Consonante, vocal, consonante, le doblo la consonante final, por eso tiene otra N. Y de ahí le agrego ing. Miren, entonces debemos ser un poquito observadores al momento de realizar el examen. Cosas así como estas le van a venir en el examen. Entonces usted tiene que escoger la correcta. Pero por muy fácil que esté el examen, si lo contestamos como por a la carrera, entonces nos vamos a llegar a confundir. Entonces hay que tener muy presente, chicos, las reglas. Esto lo debemos tener muy presente. Yo se lo voy a enviar al grupo porque yo sé que algunos no lo copiaron. Esto lo deben tener muy, pero muy en cuenta. ¿Por qué razón? Porque si no sabemos las reglas, entonces al momento de hacer el examen, no vamos a poder realizarlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque como no sabemos las reglas, entonces vamos a andar del Team Marín de dos pingües. Vamos a escoger cuál es el que querramos, pero no vamos a estar seguros. Entonces, si no manejamos estas reglas, entonces no vamos a poder hacer los ejercicios del examen, por muy fácil que esté el tema. Entonces, este es el tema que va a venir en el examen. Este es el tema que va a venir en el examen. Les puedo preguntar en el examen, les puedo hacer otra pregunta en el examen y les puedo decir. Ok, vamos a escoger aquí. Les puedo poner aquí, por ejemplo. No quiero escribir esto. Vamos a ver. La tercera. Tercera. La tercera. Okay. Dice la primera. Ok, entonces el examen les puede aparecer. Nosotros estábamos cantando en la fiesta. Entonces, ¿cómo se dice eso en inglés? Yo les facilito las cosas, les doy las tres. Dentro de esas tres debe haber una que es la correcta. We was singing in the party. ¿Por qué la primera la descartamos? ¿Por qué la primera la descartamos? Porque con we no se usa was, se usa were. Muy bien. Entonces la número 1 está mala. Porque con we no utilizo was. Utilizo were. Número 2. ¿Por qué la 2 está descartada? Si ahí está were. ¿Por qué la 2 nadie la quiso escoger? Si ahí está were. We were. Ahí está el were. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está buena? ¿No están seguros entonces de que les sea la 3? Porque así no se le agrega dos veces la G. Aquí hay 2G. Y este verbo no se aplica, eso no es consonante, vocal, consonante, no se aplica la regla. Entonces aquí, esta está mala.
Y esta es la correcta. We were singing in the party. La número 3 es la correcta. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque were lo utilizo con we y singing está bien aplicada la regla. Entonces son cositas bien sencillitas. El examen de, ay, qué facilito viene el examen. Sí, viene bien facilito. Pero a veces hay cosas que en el examen viene que son de lógica. Entonces, cuando son de lógica, pues, los de la sección C, podemos escribir nuestro nombre en el chat. Cuando son de lógica, debemos tener mucho cuidado, porque a veces de muy seguro que estamos, que a veces podemos fallar. Preguntas.